Saludos hermanos y bendiciones, bienvenidos a su canal, Salvación y Verdad. Esta semana continuaremos con la segunda parte en la epístola a los Hebreos. Te invitamos a que lo estudies en casa y nos escribas qué te parecen estos estudios y cuáles más te gustaría que hiciéramos. Agradecemos mucho sus peticiones y todo el apoyo que nos han brindado. Por favor, si aún no te suscribes, te invitamos a hacerlo y no te pierdas ningún video. Activa tu campanita y compártelo. Y ahora sí, comencemos con esta maravillosa carta. Continuaremos con el capítulo 5. La semana pasada hablábamos de lo que significaba ser el sumo sacerdote para los judíos y que era la más alta jerarquía, ya que eran designados por Dios mismo y consagrados para Él, como ahora los que son llamados a un ministerio. Pero regresando al tema principal, los primeros 4 versículos nos dicen que estos sumos sacerdotes debían ofrecer sacrificios por los pecados, tanto para el pueblo como para ellos, pues no eran exentos de pecar y debían tratar con gentileza y paciencia a aquellos que habían pecado por ignorancia, como los perdidos, ya que Dios los había llamado. A partir del versículo 5 al 10, el autor se centra en Cristo como sumo sacerdote, citando el Salmo capítulo 2 versículo 7 y el Salmo 110 versículo 4, diciendo que ningún humano impuso a Jesucristo, sino el mismo Dios. Pero nos deja ver que como hombre compartió todas las emociones humanas que no están relacionadas con el pecado. Su oración con lágrimas, dolor, súplica y ruego fue contestada cuando Dios lo resucitó de los muertos, y a pesar de ser el unigénito de Dios, aprendió la obediencia, pues padeció a causa de nuestros pecados. El Señor era y es perfecto, y lo será por la eternidad, pero nos habla de que fue perfeccionado y la manera a la que se refiere fue como Salvador, ya que tuvo que encarnarse en hombre, morir, resucitar y ascender para completar la obra suprema y perfecta de nuestra salvación. Ahora, sin duda alguna, todos los que le obedecen y creen en Jesucristo y en su obra perfecta son salvos. Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Los versículos siguientes del 11 al 14 nos hablan de la apostasía y vemos cómo el autor es interrumpido del tema del sumo sacerdote al tener la necesidad de exhortar a los lectores a no caer nuevamente en el mundo. Habla de que en lugar de estar enseñando la palabra de Dios, han decidido no crecer y retroceder. Hace alusión a un niño de leche que ya debe comer sólido, o sea que se quedó atrasado y que se desarrolla con deficiencia espiritual. Dios nos ha mandado a todos a madurar de tal manera que no solo escuchar su palabra, sino compartirla y a vivirla. Y nos dice que esta madurez o alimento sólido da el discernimiento de entender y ver con claridad lo bueno y lo malo, para no dejarnos llevar por falsas doctrinas o por cualquier engaño. Para el capítulo 6, los primeros 3 versículos continúan la línea de la madurez espiritual e invitan al lector a dar el siguiente paso, a caminar y crecer en Cristo. Del 4 al 6 nos habla de los peligros que resultan en caer en la apostasía. Se mencionan las palabras: fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y degustaron la buena palabra de Dios. Sin embargo, decayeron. Esta parte se dirige a todo creyente, el cual aceptó a Cristo, escuchó y vivió la palabra, e incluso la predicó, pero prefirió dar vuelta atrás y regresó al mundo. Por tanto, este creyente fue convencido, mas no convertido. Tomaremos el ejemplo de Judas. Caminó con el mismo Jesucristo, sin embargo nunca se convirtió a Él. Al dar media vuelta, traicionamos a Cristo de igual manera. La obra perfecta de Cristo fue única, y Él ya nos salvó. Nosotros al regresar al mundo, no hay más que hacer, pues ya no podemos crucificar a Cristo nuevamente, pues esto se convierte en blasfemia y burla para la obra salvífica que Él hizo. El autor nos dice en los versículos 7 y 8, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Aquí el autor compara a los 2 tipos de creyentes. Ambos reciben la palabra de Dios, sin embargo, en los frutos los conoceremos. El buen creyente recibirá la bendición, el apóstata produce espinos y condenación. Los versículos del 9 al 18 nos hablan de la seguridad que como creyentes tenemos al confiar en la palabra de Dios y en el juramento que Dios hizo por sí mismo, pues Dios promete salvar a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo y lo confirma con un juramento. El resto de los versículos del 18 al 20 son usados como figuras de Cristo, ciudad refugio, ancla, precursor y sumo sacerdote, teniendo plena confianza y esperanza que en Él podemos tenerlo todo. Capítulo 7.
Primeramente, antes de entender este capítulo, es importante entender quién es Melquisedec y por qué es tan importante este personaje tan misterioso. En el Antiguo Testamento, la primera mención fue en Génesis 14, versículos 17 al 20, donde nos narra brevemente que era un rey de Salem o Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, a quien Abraham dio los diezmos del botín. Por consiguiente, le bendijo. Su nombre significa Mel, que es rey, y Sedec, que es justicia, rey de justicia, y Salem, que es Jerusalén, o Shalom, que significa paz, rey de justicia y rey de paz, títulos que son propios del Señor Jesucristo. Por tanto, es un simbolismo y figura del Señor Jesús. Incluso menciona que no tiene ni principio ni fin. Ahora bien, empezando del versículo 1 hasta el versículo 25, habla de Melquisedec y de su sacerdocio, ya que servía a un Dios altísimo, y de cómo Abraham dio los diezmos, y nombra nuevamente el Salmo 110:4, haciendo referencia al trono y dominio eterno que tendría el Señor Jesús por siempre, ya que cualquier rey o sacerdote puesto por el hombre pasará, pero Jesucristo es y será eterno, lo cual nos permite saber que Jesucristo es superior a todos los reyes y sacerdotes, teniendo un pacto eterno, perfecto e inmutable. Nos enseña la superioridad ante cualquier hombre del antiguo pacto, ya que en él todo está hecho y todo es completo. Los versículos 25 al 28 afirman que en Jesús todo está hecho. En Él hallamos paz, gozo, salvación, todo lo que necesitamos, pues Él intercede siempre por nosotros. Solo Él podía darnos esa salvación perfecta y sin pecado. Ningún hombre era capaz, pues ellos mismos daban sacrificios y oraban por sus pecados, a diferencia de Jesús, que siempre ha sido santo, perfecto y sin pecado alguno. El capítulo 8 en general nos habla del nuevo pacto, retomando lo que nos viene enseñando el autor sobre la supremacía de Cristo como sacerdote y mediador de este pacto. La ley del Antiguo Testamento es la palabra de Dios, pero era una promesa que debía cumplirse, y es en Jesucristo que se cumple. El autor cita Jeremías 31 al 34. Donde el antiguo pacto queda abrogado y desaparece al cumplirse todo lo prometido en Jesús. Él vino a darnos una nueva vida y promesas eternas. Ahora Él es la ley y ya no se necesitan rituales, sino la comunión, la presencia de Cristo en nosotros, el amor del Padre y la guianza del Espíritu Santo. Todos tenemos la oportunidad de llegar al Padre por medio de su Hijo amado y su obra perfecta. El Señor ya no se acuerda de nuestros pecados ni nuestra vida pasada, pues si hemos creído en Jesús y nos hemos arrepentido, hemos sido partícipes de este nuevo pacto completo y total que nos llevará con Dios eternamente. El capítulo 9, los versículos primeros nos llevan con detalle al tabernáculo y a cómo estaba constituido. Nos dice del candelabro, la mesa, los panes de la proposición en el lugar santo. En el lugar santísimo, el incensario de oro, el arca del pacto de oro que contenía el maná y la vara de Aarón, los querubines sobre ella, y menciona que solo una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para ofrecer sangre por sí mismo y por su pueblo, mientras que los demás sacerdotes entran al lugar santo para realizar culto continuamente. Pero es aquí, en el versículo 11, donde el autor nos explica que Jesucristo, el perfecto tabernáculo, no creado como el terrenal, sino eterno, vino a abrir ese camino en salvación a los pecados. Ahora el creyente tiene comunión a toda hora sin necesidad de sangre de machos cabríos ni becerros, sino por la sangre de Jesucristo, quien cumplió todo lo prometido por Dios. Tuvo que morir para que el testamento se cumpliera y ahora entrar al trono de la gracia, donde judíos y gentiles podemos gozar de la presencia del gran sumo sacerdote, quien cumplió todo requisito celestial para salvarnos. Su sangre es tan poderosa que se ofreció una sola vez para salvar a todo el universo. Ya no hay nada que hagamos como creyentes, pues Jesucristo pagó y cumplió todo el nuevo pacto. Ahora está en el santuario celestial y se presenta ante Dios por nosotros.
nos ha purificado, redimido, ya que como dice el versículo 24 y 25, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Solo lo necesitábamos a Él para poder tener el perdón eterno, y es aquí donde notamos que el autor, influenciado por el Espíritu Santo, busca que entendamos que Jesús pagó un precio único por nosotros. Nunca nadie jamás podrá hacer un sacrificio como Él. Lo hizo por todo el mundo, y el versículo 28 dice: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que podemos decir con firmeza que en Cristo estamos completos y que valemos la sangre bendita y perfecta del Hijo de Dios. Vivamos una vida diaria para Cristo hasta su regreso. Gracias por quedarte hasta el final de este video. Pedimos que no te pierdas el próximo y último video en el que terminaremos este maravilloso libro. Déjanos un me gusta y compártelo para que más personas estudien con nosotros. Gracias y que Dios te bendiga abundantemente.